Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad es que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución que solo está diseñada o construida para brindarle apoyo al prójimo más carenciado. Ese proletariado campesino, ese proletariado rural, gente que están en apuros económicos para enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Es sumamente difícil y solo este tipo de instituciones puede ir en ayuda, asistir a esas familias que están atrapadas en la más abyecta pobreza. Realmente el esfuerzo es necesario hacerlo, ese esfuerzo caritativo hay que hacerlo a favor de este tipo de instituciones. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su apoyo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. Bueno, el presidente Abinader está por Bruselas. Una reunión importante, la CELAC, eso. Prácticamente todos los países de la América Latina y el Caribe. Y esa reunión del CELAC con la Unión Europea es una reunión que siempre debe o dejará beneficio a la zona y a ellos también, a los europeos, porque es un intercambio. Latinoamérica es una zona muy importante para fines de los comerciales, turísticos, qué sé yo, exportaciones e importaciones de productos, tanto de origen industrial como de origen agropecuario, principalmente, muchas materias primas, algunas, diríamos ya con algunas de estas materias primas con cierto tipo de qué sé yo, de trabajo industrial o semi-industrial
de algún valor agregado, como se dice, y exportamos y tenemos muy buenas relaciones con esas naciones europeas y viceversa. El presidente, República Dominicana es un país muy pequeño, pero es un país muy importante, porque a pesar de que nosotros somos una media isla o la 2/3 parte de una isla que incluso nuestro vecino no nos ayuda mucho como para identificarnos como una isla importante o de respeto en el mundo, pero el país, repito, es asiento de muchas inversiones, tanto europeas como norteamericanas, canadienses, pero principalmente europeas, muchas inversiones. Todo el país, además, es un centro turístico muy importante en el Caribe y en América Latina. Eso hace que República Dominicana tenga cierta, diríamos, llame la atención a esas naciones desarrolladas ya, porque indudablemente que República Dominicana ha ido ganando espacio de crecimiento, de desarrollo, porque nosotros no somos el país de 40 o 50 años atrás. Es un país que ha evolucionado, no un país que ha involucionado, como está Cuba y está Nicaragua, Venezuela. Una pena Venezuela, un país tan rico como Venezuela. Haití, imagínense ustedes, porque todos los pueblos tienen que evolucionar. Entonces aquellos pueblos han involucionado, pero nosotros hemos ido hacia estados de desarrollo. Y el nivel de vida de la República Dominicana, a pesar de que hay mucha pobreza y de todo, pero también hay mucha gente que ha salido de la pobreza y hay mucha gente que vive en condiciones más humanas, más habitable, el hábitat de los dominicanos ha mejorado mucho. Claro, hay muchísimas zonas todavía que están en estado de ruina social, hay que llamarle así. Pero el presidente de la República Dominicana, que es don Luis Abinader, está presente en esa reunión importante, 60 países del área y del área europea que están en esa reunión. Y eso, para fines de relacionar y qué sé yo, el país y ganar respeto, porque el propio presidente, he visto imágenes ahí de la reunión y de los presidentes que se le acercan al presidente Abinader, es decir, quienes, si alguien promueve ahí adentro, miren, señor Macron, a usted le conviene ir a saludar al señor Abinader, que es el presidente de la República Dominicana. Nadie va a hacer eso, entiendo yo. Un cabildeo y una cosa de ese tipo. Pero si el presidente Abinader, como lo vi ahí en ese tuit, sentado, se acerca un presidente monarca, prácticamente como es el presidente francés, porque esa presidencia francesa, hemos dicho nosotros, que eso es casi una presidencia monárquica, porque es fuerte, la presidencia es un ente muy fuerte del Estado francés. Entonces, se ve cómo el señor Macron va a saludar al presidente Abinader. No es un cabildeo que ha habido ahí, indiscutiblemente. Vi al de Portugal también, el presidente de Portugal y otros presidentes que también se acercaron al presidente Abinader. Ahí es decir que el país, aún siendo un país pequeño, de lo más pequeño de América Latina, pero dignifica esa presencia del presidente allí, diríamos, sin hacer ni ruido ni ridículo, que eso es muy importante, y tener un comportamiento de dignidad ante esas naciones tan poderosas, pero me imagino que el presidente también tendrá en su agenda algunos temas que tenga que tratar en países importantes de la Unión Europea principalmente, porque nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio con ellos, y entonces eso, siempre hay temas
que tratar, como se dice. Pero saludamos esa presencia del presidente ahí, porque eso es importante, que las naciones de esta, unas naciones que son de paz, porque en América Latina hay pocos problemas de, diríamos, de insurgencia. Colombia es el país que ha tenido más dificultades, pero en sentido general, América Latina goza de tener un clima estable políticamente hablando. Sus elecciones se están celebrando, la democracia sigue firme, con algunos ejemplos o malos ejemplos que andan ahí de 3 o 4 gobiernos que son una vergüenza para la América Latina y el mundo, porque lo que han traído es pobreza a sus países, muchas dificultades económicas, pidiendo prácticamente, aceptando y buscando la dádiva de los países. Nosotros, si nos distingue algo, es que yo estoy seguro que el presidente Abinader no va a pedir en Europa una atenuación de deuda. Miren, quítennos algunos intereses de algunos pagos muy fuertes que tenemos. República Dominicana no anda en eso. Incluso hay mucha ayuda que ya ni viene al país por el nivel per cápita que tenemos nosotros, que tenemos un per cápita alto que ya no aplicamos para muchas políticas de apoyo, de ayuda y cosas de eso. Imagínense cómo es que andamos. Pero eso está muy bien. Saludamos que el presidente esté por ahí. Otro viaje que tendrá que anotar Andrés L. Mateo, el hombre de los cálculos o de las estadísticas de los viajes presidenciales. Bueno, el azúcar. Ay, Dios mío. Aquí, como estos son temas que yo siempre lo he tratado, porque tienen que ver no solamente con el agro, que es mi pasión, sino con el comportamiento económico de ciertos grupos que han tenido proteccionismo del Estado en forma ya abusiva, digo yo. La industria azucarera dominicana, uno sabe que ha tenido muchas alzas y bajas. Es una industria, yo diría, trapecial, como los trapecios, suben, bajan, suben y bajan. Ha tenido épocas ruinosas la industria azucarera, que han tenido que cerrar los ingenios, verbi y gracia. Aquí, porque yo oigo mucha gente hablando disparate y cosas, pero técnicos, gente disparatada. Los ingenios azucareros lo quebraron aquí o lo vendieron ya, y eso fue pasto, como dicen, para los oportunistas. Y no se dan cuenta que la industria azucarera dominicana, igual que la cubana, igual que la de México, igual que la de Filipinas, la de Colombia y la de Brasil y la de todo el mundo, si el azúcar está a 3 centavos de dólar la libra, yo entiendo que usted nos dice, bueno, yo no puedo producir azúcar para vender a 3 centavos porque pierdo dinero, es ruinoso. Pero eso pasó en República Dominicana en una oportunidad. En el gobierno de Salvador de Blanco, el azúcar estuvo a 3 centavos de dólar. Pero aquí se cerraron 3 ingenios, el CEA. Y lo cerraron en tiempo de Balaguer. Cerraron un ingenio y cerraron después. En tiempo del PRD se cerraron ingenios también. Aquí se cerró el ingenio Catarey, se cerró el ingenio Esperanza, se cerró el ingenio de Santa Fe, son 3. Se cerró el ingenio de Amistad, que era una especie casi de trapiche, pero era un ingenio. En época, antes de que el PLD llegara al poder, se cerraron esos ingenios. ¿Por qué? Porque no eran eficientes. No mantenían un ritmo y entonces con precios como ruinosos, como estaba el azúcar, no podían mantenerse. Ahora, ¿quién arruinó los precios del azúcar? La Unión Europea. Comenzó a vaciar azúcar subsidiada, la vaciaba en el mercado internacional a precios ruinosos y arruinaba el precio del azúcar de caña.
Rusia, que tenía una alta tecnología en industria azucarera a partir de la remolacha, dijo, no, yo voy a comprar en el mercado internacional, barato, y cerramos esto, y cerró su industria. Y así pasó en Europa con muchas empresas que cerraron su industria de remolacha porque compraban azúcar barata de la que vendía la Unión Europea. Entonces eso creó una ruina. Cuba cerró más de 70 ingenios, el Estado cubano. Y no se lo podían robar porque ahí no se lo han robado los funcionarios públicos, supuestamente no se han robado el dinero del Estado cubano y hubo que cerrar más de 75 ingenios. México cerró una cantidad enorme de ingenios y República Dominicana no estaba exenta de eso, cerró. Bien. Entonces la industria azucarera ha sido muy protegida por esas situaciones que se dan, no hay duda de ello. Entonces en República Dominicana, a partir de esa experiencia de las ruinas cíclicas de la industria azucarera, se le permitió a los azucareros dominicanos que cuando se fuera a importar azúcar, tuvieran ellos el grueso de la importación. Todo era la importación, se le daba a los productores locales de azúcar. Y era porque realmente el país produce azúcar para el consumo, pero tenemos una cuota preferencial de 185.000 toneladas que tenemos que venderle a Estados Unidos a un precio muy bueno. Entonces nosotros no podemos coger esa azúcar para venderla en el mercado local y dejar de cumplir con un compromiso con esa cuota preferencial de los Estados Unidos de Norteamérica. En vista de eso, hay que importar azúcar cuando hay problemas de sequía. Ya Central Romana dijo, bueno, yo dejé de producir 100.000 toneladas de azúcar por efecto de la sequía, más de 1 millón de toneladas de caña. No pudo ser molida porque no fue producida. Entonces, eso ha hecho que la industria azucarera tenga esa protección. En este caso se han importado 75.000 toneladas o se van a importar, pero desde el año 2013 o 2014 se logró, y yo recuerdo que yo fui a esas reuniones de INAZúcar, se logró que un 30% del azúcar que se importara se le otorgara al gobierno, a Agricultura, para que Agricultura se la venda a los comerciantes y puedan atender esas demandas. Entonces, el total de azúcar de 75.000 toneladas, más o menos unas 21.000 toneladas la va a manejar el Ministerio de Agricultura. ¿Quién va a traer el resto? Las 54.000 restantes las traen los productores azucareros, que son los que se ganan la loma, porque que están protegidos. Y además están protegidos para vender por el sobreprecio. Al precio internacional, venden localmente a mayor precio también. O sea, están doblemente protegidos. Entonces son muy ricos. Por eso es que Central Romana, muy rico, y una familia muy rica de los Estados Unidos. Y los Vicini, los más ricos de aquí, y los Campollos serán de los más ricos también de Guatemala, y están aquí, capitalizaron el ingenio de Barahona. Entonces le está yendo muy bien. Ahora, de esa de Agricultura, sería bueno que se fiscalice, porque con el desorden que hay en Agricultura, y fíjense lo que yo decía aquí, fíjense lo que decíamos nosotros, en Agricultura, a doña Milagro y la Dirección de Ética que se den una vuelta, fíjense ya lo que hay, un hijo de un viceministro, señores, fíjense el desorden, el caos administrativo que hay en esa institución, que un hijo de un viceministro trabajando también con él ahí, hace un fraude, dicen, por casi 4 millones de pesos. Un escándalo. Que eso puede ser la punta del iceberg, porque ahí hay más. Porque yo he hablado aquí de cheques de 460.000 pesos, otorgados a gente que fueron supuestamente afectados por Fiona, siendo mentiras. Ventas de permiso de importación. Imagínense ustedes azúcar. ¿Qué dicen los azucareros?
es decir, los dueños de ingenio, ¿qué dicen sobre, qué advertencia hacen ellos? Porque es que ellos saben qué es lo que hay. Dicen ellos que los productores azucareros reafirmaron que tras la aprobación del contingente de 75,000 toneladas métricas de azúcar, podrán abastecer plenamente el mercado local del azúcar crema hasta que se inicie la próxima zafra a mediados de diciembre, siempre y cuando las asociaciones de comerciantes cumplan con su cuota de importación. ¿Qué quiere decir eso? Que esas 21,000 toneladas se pueden aprovechar desde agricultura y le meten 40,000 toneladas y más le pueden meter al país, escondiéndolo, como dicen, enmascarando todo eso. Enmascarando toda esa operación. Se pueden traer 40,000 toneladas, porque los productores azucareros no tienen total control de las importaciones. Ellos saben que se van a importar 75,000 porque se tiene que aprobar en el Consejo de Inazúcar, donde todos los productores azucareros están ahí presentes. Pero ellos saben que aquí hay comerciantes y hay corruptos ahí expidiendo permisos, y que esa azúcar se va a vender o aquí o fuera, en Haití la venden también por ahí, que es un negocio que ya tienen los azucareros, el negocio haitiano. Pero uno sabe las mafias cómo se mueven y el desorden que hay con las ventas de los permisos, señores, de importación. Y esas son las advertencias que hacen ellos, los azucareros, que ellos saben con quién es que están bregando, ellos saben el tigrismo que se mueve aquí. Pero bien, se cumple lo que habíamos dicho y además el gobierno con funcionarios que da pena. El ministro de Industria señalaba que aquí no falta azúcar, no hay azúcar. Y nosotros diciendo que sí, que había que traer azúcar porque el Central Romana tenía problemas y que la sequía, y se decía que había sequía, pero es que es verdad que hubo sequía. ¿Y cómo es posible que el Ministerio de Industria y Comercio no supiera que Central Romana iba a tener un déficit en la producción azucarera y que los Vicini iban a tener un déficit y Barahona podía tener un déficit probablemente por la sequía, aunque ellos tienen una garantía de riego en gran parte de la caña que siembran en Barahona? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todo en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Bueno, señores, hay que decir lo siguiente. Ha habido muchas bembas o bembitas con este asunto del apoyo que ha recibido el señor Leonel Fernández del señor Juan Gutiérrez. Se ha señalado que Juan Gutiérrez ha sido un político muy incoherente y ha llamado la atención hasta de editorialistas, columnistas, periodistas de alto calibre y gente que se ha sentido molestos o doloridos, qué sé yo, ofendidos porque Juan Gutiérrez ha hecho una especie de confesión de que une sus fuerzas o sus intereses políticos, los une a la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Se le ha echado en cara que fue un crítico severísimo de Leonel Fernández, diciéndole hasta del mal que se iba a morir. Yo he dicho muchas veces aquí que Leonel Fernández es un hombre de piel de cocodrilo, como dice, de esa piel seca y dura del cocodrilo, que hace concha ahí prácticamente. Leonel Fernández yo lo he bautizado como el sándalo de la política dominicana. Es decir, el sándalo es un árbol que perfuma el hacha que le hiere. Aquí hay gente que ha hecho de todo por mellar la figura de Leonel Fernández como político, voceándole de todo y de todos los epítetos y de todos los, incluso malas palabras y de todo, porque aquí hay gente que no se acuerda de todos los bullying que le hicieron a Leonel Fernández en el 2012 cuando salió del poder. Asimismo, como fue el señor Quirino, tan crudo con el señor Leonel Fernández, Hipólito Mejía, ya ha dicho de todo, y Leonel Fernández nunca ha pronunciado ni el nombre de Quirino. Tiene 20 años que no menciona el nombre de Hipólito Mejía. Y a Juan Gutiérrez, ni a ninguno de los que le han dicho de todo, le ha guardado un reproche, ni una palabra de respuesta a esa dureza verbal que se ha usado con él. Entonces Leonel Fernández es un hombre que tiene ese carácter ya, como se dice, limado del político que no se altera. Yo he observado, y siempre lo he dicho aquí, Leonel Fernández es un hombre sin púas vengativas contra nadie, un hombre sin odio gratuito, probado, no. Es un hombre que ni odia, olvida y perdona. Yo recuerdo aquella vez cuando el caso Quirino, fue apresado Quirino, pero el fiscal del Distrito Nacional era el doctor Hernández Peguero. El doctor Hernández Peguero, como fiscal del distrito, citó a Hipólito Mejía, expresidente de la República, y el hombre que estaba directamente amigo del señor Quirino y además con evidencia clara de su amistad y de su, diríamos, de su protección, porque si el helicóptero de Quirino aparecía en el hangar del presidente de la República, tenía la anuencia del presidente de la República para que ese aparato estuviera allí, pero además una transacción hecha con el señor Pepe Goico, que era coronel, qué sé yo, del ejército y un hombre jefe de la vanguardia del presidente Mejía. Entonces esa operación se hizo ahí, luego se supo todo, cómo pasaron los hechos, lo supimos en el juicio menor que se convirtió en juicio mayor, como dijo el doctor Marino Vinicio Castillo, en aquel juicio por difamación e injuria que se le hizo. Y que hizo su libro, el doctor Castillo ahí, El remolino del juicio, Quirino como trasfondo. Y ese es un libro muy importante donde está vaciado todo ese proceso ahí. Entonces se supo todo aquello y Leonel Fernández llamó al fiscal desautorizándolo, que no entrevistara, que no investigaran a Hipólito Mejía. Entonces eso fue una decisión de mal gusto porque la gente entendió que era una intromisión en la justicia.
Esa es la verdad. Pero también el asunto se vio como un perdón al señor Hipólito Mejía. Y eso trajo incluso, yo creo que está la destitución de Hernández Peguero, más luego cambió, o Leonel lo cambió de cargo. Es decir, Leonel Fernández ha sido un hombre que ha tenido un comportamiento tipo Balaguer. Nosotros lo hemos dicho aquí porque Balaguer era así. Joaquín Balaguer tuvo, señor, enemigos. No enemigos, pero él dijo que no tenía enemigos, pero tenía gente que hablaba como enemigos de Balaguer. Un amigo mío, un político que ya está muerto, en una reunión de amigos, le preguntaron, fulano, ¿qué es lo que hay que hacer con Balaguer? Matarlo. Vamos a matarlo y salimos de Balaguer. Y Balaguer supo eso antes de las 2 horas, antes de las 2 horas de haber terminado la reunión, ya Balaguer sabía que ese señor había dicho eso. Y Joaquín Balaguer, señores, a ese caballero siempre le distinguió y lo tenía que era como si fuera un hijo. Y se lo manifestaba. Entonces Joaquín Balaguer era un hombre especial. No, entonces, ¿cómo arreglaba su mundo? Con sus adversarios políticos más críticos. Porque hay que ver, señores, lo que fue el caso Augusto Lora y Joaquín Balaguer, el MIDA, y todo aquel grupo de políticos que eran balagueristas y que se fueron con don Francisco Augusto Lora, con el licenciado Lora, se fueron disgustados con Balaguer. Entre ellos, señores, hay que ver, ahí estaba Guaró Aliranz, ahí estaba el doctor Martínez, Vidal Martínez, ahí estuvo un señor que fue síndico de Santiago, la verdad que se me hace Luna Morales, apellido Luna Morales. Hombres, por ejemplo, como Homero González Mera, fue alcalde, síndico de Higüey, padre de Homero González Dulú, mi amigo Homerito, saludos para él. Es decir, toda aquella gente, señores, que eran de Balaguer, pero sentían una especial atención por don Francisco Augusto Lora. Y eso fue un distanciamiento, eso fue un cisma. Es decir, el MIDA fue un movimiento cismático dentro del Partido Reformista, que incluso si el PRD y Juan Bosch en 1970 apoyan al MIDA, si Juan Bosch manda a votar por el MIDA para sacar a Balaguer del poder, lo hubieran hecho. Balaguer hubiera tenido que saltar del poder. En el 70, cuando el presidente Bosch dijo que cerraran los locales y se fue a Benidorm a escribir la dictadura con respaldo popular, o el pentagonismo como sustituto del imperialismo. Creo que fueron sus 2 tesis, sus 2 trabajos que hizo el profesor Bosch. Pero el PRD se abstuvo, no le dio el apoyo al MIDA, hubieran sacado a Balaguer. Es decir, el mejor amigo de Balaguer en ese momento fue el PRD. Don Augusto fracasó, no pudieron con Balaguer, y luego al final toda esa gente volvió al redil y Balaguer más apoyo político le brindó a esas mismas personas que habían creado un verdadero cisma, pero no pudieron mellar la figura de Balaguer. El general Huesi, por ejemplos que bueno, yo creo que no caben aquí en el espacio donde yo estoy haciendo este programa, no caben la cantidad de casos que Balaguer tuvo que enfrentar con amigos que se declaraban adversarios de él o adversarios que ya lo eran. Por ejemplo, un Pablo Rafael Casimiro Castro. ¿Ustedes creen que Hubieres
dijo más cosas contra Leonel que Fello Casimiro, que en paz descanse, mi amigo Pablo Rafael Casimiro Castro, que murió hace un tiempo, una persona muy querida a mí. Y ustedes saben las cosas que ese secretario general, pero no un secretario general cualquiera, señor, el que era secretario general del Partido Revolucionario Dominicano en la época que estaba Pablo Rafael Casimiro Castro. Eso era fuego, incluso Washington de Peña también. Esa gente pasaron a formar parte de Balaguer. El hombre que, diríamos, se mofaba de Balaguer llamándole muñequito de papel, fue el hombre que terminó leyéndole los documentos más íntimos a Joaquín Balaguer. El señor Perelló, todos están muertos, que en paz descansen todos. Pero fueron ejemplos verdaderamente elocuentes de que son políticos que entienden que la política tiene esos comportamientos, muchas veces hijos del pragmatismo, del tacticismo político, y entonces lo que se puede ver contra natura, esos políticos dicen, no existe, la naturaleza no existe en política. Y hacen todas esas transacciones políticas. Entonces, Leonel Fernández en este caso ha sido muy criticado, otros criticaron a Uvieres, pero eso ha sido la política en casi todo el mundo. Esa es la realidad. Uno no sé que son cosas, muchas veces van en contra de principios y una serie de... Pero eso es lo que pasa. La política aquí, el PRD, por ejemplo, aceptó como vicepresidente de la candidatura a la vicepresidencia al general Wessing. Señores, hay que ver lo que fue esa revolución de abril. Es decir, todavía las cenizas de la revolución de abril, en 1974, solo hacía 9 años de la revolución. Porque si ustedes me dicen hoy, que ya son años bien pesados, 9 años de la revolución, todavía las heridas de la revolución de abril estaban abiertas. Y el general Wessing fue el candidato a la vice del Acuerdo de Santiago, armado por Peña Gómez, por el doctor Peña Gómez, aquella montaña de principio que era José Francisco Peña Gómez. Pero buscando el pragmatismo, y terminaron después, en el 94, llevando de candidato a un hombre de la esencia del balaguerismo y de toda la fuerza balaguerista, que fue el señor Álvarez Bogar. Es decir, todas esas cosas yo creo que hay que verlas. Aquí, el hombre que gaseó a Leonel Fernández y le tiran una bomba encima, una bomba lacrimógena, fue Candelier, jefe de la policía, y hoy es un dirigente de la Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández. Entonces imagínense ustedes cómo es la política y cómo ha sido Leonel Fernández. Para muchos, repito, editorialistas y gente y columnistas de periódicos han sido críticos severos, porque eso ha sido una especie de qué sé yo, eso es una acción vil prácticamente contra la buena conducta política o la coherencia que deben tener los políticos, porque los políticos deben ser coherentes, ¿verdad? Pero parece que tiene, no justificación, pero es una actuación muy común de los políticos, de que las decisiones en política son hijas de las circunstancias, decía Balaguer. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo.
y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Yo a veces, en ese tema anterior que yo estaba tratando, a veces yo me pongo a pensar, si el diablo le dijera a Dios, Dios, yo me quiero arreglar contigo. Señores, eso no es fácil, pero Dios tiene que perdonar. Es decir, el diablo es la contrapropuesta de Dios. Es la alternativa mala de Dios, es el diablo, pero también es la razón de ser de Dios. Porque si no existiera el diablo, Dios probablemente tampoco existiera, porque ni el bien ni el mal. Es decir, para que exista el bien tiene que haber el mal. Y si el diablo le dijera a Dios, Dios, vamos a reconciliarnos. Dios no le puede decir, diablo, yo no te puedo traer aquí a mi lado, porque si tú te reconcilias conmigo, entonces yo mismo voy a dejar de ser lo que soy. Eso no es fácil, la política en este país, yo lo sé. Y ya uno ha visto tantas cosas aquí. Y se puede pecar, hay gente de sinvergüenza, porque hay gente que anda saltando como canguros. Y andan para allá, para acá, por aquí, por allí, por acullá. Es verdad. Y por dinero otros lo hacen. Bueno, hay de todo en esta viña del Señor, como se ha señalado. Pero hay que entender esas cosas. Que la política aquí es muy difícil de poder usted manejar. No la moral, pero los principios y esas cosas, sumamente difícil. Yo cuando leo a Maquiavelo, yo estoy leyendo ese libro de Maquiavelo, no de Maquiavelo, Claude Lefort, francés, pensador de izquierda francés, socialista, francés, comunista, fue socialista. Lectura de los políticos de Maquiavelo, o sea, el maquiavelismo como lectura política. Y ahí uno lee, yo he leído tantas cosas ahí, y la verdad que es difícil mantener esa firmeza de principios y de cosas, no es fácil, en la política de todos estos países que están tan complicados, y donde la máscara de la hipocresía está casi en todos los políticos profesionales. Aquí, fíjense cómo se hace o se guarda un silencio. Tres actores muy importantes de la sociedad nacional han guardado un silencio con respecto a lo que pasó ahora en esta semana. Es decir, un señor
prácticamente su judice, yo no sé en qué condición está el señor López de La Vega, el señor Mickey López le dice. Ese señor, según declaraciones de periodistas, de comunicadores, ellos han sido amenazados porque han dicho que la señora de ese señor goza de privilegio porque es diputada, señalada por cargos gravísimos de lavado de dinero, y él mismo también imputado, el esposo, pero gente que entonces ha estado muy ligado al partido del poder y que se vieron ahí todas esas imágenes, fotos de esa participación muy, muy activa de esa familia completa en la campaña política del propio presidente Abinader. Gente con helicóptero. El dominicano que me enseña un helicóptero a mí tiene que ser, óigame, por lo menos si no tiene los apellidos que yo siempre he conocido como apellidos de mucho dinero, o gente que ha trabajado y que usted le ve el trabajo. Pero cuando cualquier persona en este país, que usted no lo conoce como un empresario ni nadie, que usted le anda con todas exhibiciones de estos bienes tan costosos, tiene que llamarle la atención. ¿Y usted cree que a mí me va a invitar un tipo que venga raro y que yo lo vea en una cosa? Mira, Fermín, vámonos. No, yo no puedo salir con usted. Yo no. Primero, no te conozco. Y si le conociera, peor, todavía lo evado con diplomacia. Un hombre que me vea con una cadena y todo, con cosas exageradas de bienes, me tiene que advertir. Porque yo no me voy a sentar con él, porque no es porque yo me voy a contaminar con él. Es que si lo van a rociar de bala, me van a llevar a mí también. ¿Qué sé yo? Entonces, el gobierno no ha dicho esta boca es mía. Y aquí, yo no sé cómo el abajismo rabioso y el presidente del abajismo rabioso no ha salido, por lo menos, a defender a esos periodistas. Porque eso era gente que aquí, un policía en tiempo de Balaguer amenazaba a un muchacho, a alguien de eso, y eso era una escandalera. Una escandalera, no un narco, no un policía, sencillo. Imagínense un narco, un poderoso narco o un hombre señalado como narco, que haga amenazas de muerte a comunicadores. Y aquí hay 3 actores que han estado en silencio. El gobierno no ha dicho esta boca es mía, ni el partido oficial y el gobierno, que hay que relacionarlo a los dos, el oficialismo no ha dicho esta boca es mía. La policía ha dicho menos, porque la policía es un cuerpo político aparentemente. Si no le bajan una orden del palacio, esa gente parece que no van a actuar. La Procuraduría General de la República, la independencia judicial o el interés por transparentar los actos públicos, tampoco le ha llamado la atención. Apenas hubo una llamada de Berenice, parece ya, porque hubo una queja abrumadora. Y entonces parece que movió a que le dijeran, señores, pero ya que ustedes no persiguen la corrupción de ahora, miren, háganle caso a esto por lo menos, porque eso ha llamado mucho la atención. Pero, ¿y la sociedad civil? Participación Ciudadana no ha dicho esta boca es mía. Pero ¿y aquellas organizaciones de sociedad civil? La Santiago Somos Todos, además que siempre han sido como escolta de Participación Ciudadana, la Fundación Masada. Todos esos son escoltas de Participación Ciudadana, el Centro Montalvo. Y no aparece una voz de esa sociedad civil que salga a defender a los comunicadores, pero no a los comunicadores, sino la libertad de expresarse. Y de que además usted no está comentando un hecho supuesto, sino que hay gente que está en justicia. Pero esos diputados no han recibido la reprimenda que necesita una sociedad de esos actores. Se han quedado callados los 3 actores que hemos señalado. Se han quedado en silencio y no se atreven a irle de frente a esa parece familia poderosa. ¿O es que estamos en tiempo de Capón?
o de Lucky Luciano y de Meyer Lansky. Ay, Dios mío, ese fue el nombre que se me olvidó el día pasado. El mafioso judío, Meyer Lansky, que fue diríamos, el cerebro financiero, organizativo, financiero de la mafia ya modernizada, reestructurada por Lucky Luciano y Meyer Lansky, que fueron los dos, diríamos, los padres de la nueva mafia. Dejaron de hacer aquellas matanzas como la de Capone y esas cosas, y aquellos capos que eran tan violentos. Estos eran más organizados. El señor Lansky, Meyer Lansky. Pero bien, entonces yo creo que aquí esos sectores tienen que avivarse, porque esas cosas no se pueden tolerar. Eso está muy mal. Ese silencio ha sido notorio. Mucha gente ha notado eso. Y yo creo que es una debilidad. La Procuraduría General de la República parece que ya actuando como por casi empujándolo a que haga, miren, llamen a esa gente o concilien, que no me digan que para conciliar, que Jenny Berenice Reynoso ha llamado a los implicados en este affair, como dice. No puede ser para conciliar. Mire, fulano, pídale perdón a fulano y esa cosa. Eso no puede ser así. Si hay amenaza, tiene que actuarse. Vamos a ver si van a actuar. Esa es otra. Bueno. Señores, yo me asombré de algo que yo no quiero pensar que eso esté sucediendo en la frontera. Pero di que la policía haitiana está impidiendo que las parturientas que cruzan de Haití y paren ahí en la frontera se vayan a Haití de nuevo con sus muchachos, porque lo paran. No, usted no puede estar aquí con ese muchacho no es haitiano. Ese muchacho es de allá. Eso no es de aquí, eso no pertenece a Haití. Ese muchacho nació por allá. Es decir, que en Haití no hay ni siquiera constitución. Dios mío. La policía no reconoce ni la constitución haitiana. Porque se supone que la constitución, no se supone, no, se sabe que la constitución haitiana dice que cualquier hijo de haitiano, donde nazca es haitiano. Y si nacen en Carrizal, por ejemplo, si hay una cliniquita ahí o algo, y ese muchacho, la mujer ya después que termina el parto y le dan de alta y ya se va con su muchacho, no se lo puede llevar a Haití porque ese muchacho no es haitiano. Oye, ¿a dónde que están? Pero eso es verdad, eso es una selva. Haití es una verdadera selva, pero eso es una advertencia al país. Porque el gobierno sigue con su política de discurso. A mí hay que hablarme con hechos, y lo he dicho responsablemente. El tiempo, no sé si me da para leer, porque el Listín Diario hizo un editorial el sábado, excelente editorial. Hizo el Listín Diario el sábado, que yo pienso que tenemos nosotros que ponerle atención a eso. Hora suprema para la defensa del país. Óiganme, y esto, precisamente, yo había escrito sobre este tema, discurso no hecho, el martes 11, el Listín escribió el sábado 15, ese editorial. Hora suprema para la defensa del país. Yo el tiempo no me alcanza. Voy a citar algunos de ellos, de los planteamientos del Listín, pero mañana voy a leer esos trabajos que nosotros hemos preparado por la similitud. Me acuerdo de aquel poema de Balaguer, Similitud. Dios mío, excelente poema. Dicen aquí, hora suprema para la defensa del país. En consecuencia, porque voy a coger un párrafo, el gobierno no debe perder tiempo en poner en marcha ya un estricto programa de defensa de la seguridad nacional, teniendo como foco estratégico la frontera. Oigan lo que yo acababa de decir de los niños. Con una comunidad internacional y la ONU reacias a actuar,
Los únicos capaces de proteger la frontera y la soberanía nacional somos los dominicanos. Hemos abogado años por este asunto, con un gobierno corajudo a la cabeza. Por eso es que hablo de discursos, no hechos. La raya Abinader debería trazarse así: cierre total de la frontera a partir del 31 de julio con extraordinario blindaje militar a todo tipo de tráfico. Para hacerlo solo se necesitaría determinación, valentía y pruebas contundentes, como las que dio el doctor Joaquín Balaguer cuando se resistió a abrir campamentos de refugiados en el contexto del embargo impuesto por la ONU a Haití en 1991. Cierre de los consulados y representantes diplomáticos llamados para un retiro indefinido mientras permanezca el cierre total. Repatriación inmediata de todos los ilegales haitianos. Señores, dice para cerrar, y luego veremos qué hará la ONU cuando el país deje de ser visto o proyectado como el colchón amortiguador de una crisis a la que todos les están sacando el cuerpo. Señores, nosotros tenemos años, repatriaciones masivas, cierre de esos colmados de consulares, que lo que es un desorden, premiando 200 y 300 mil haitianos que vienen y se establecen aquí con un documento falso y un pasaporte falso y un desorden. Y los gobiernos, discurso y discurso, y llamado y discurso, hechos. Si no hay hechos, se hunde el país. Y es verdad que mientras pase eso, vamos a la deriva. Y así no hay forma de que este país se pueda salvar de esa debacle migratoria imprudente que nos está haciendo la vida a los dominicanos imposible. Nos vemos mañana. Gracias por su atención, porque el tiempo ya no puedo seguir. Se me ha vencido. Mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.